Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos pues al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Tome buenas notas, apuntes. Y vamos a continuar con nuestro estudio que le titulamos Plan, P-L-A-N, persona, lugar, y luego quedaba la A y la N. La A es autoridad, es actividad propia de la autoridad, y la N tiene que ver con negocios. Negocios. Ese es el acróstico de la palabra plan. Persona, lugar, autoridad y negocios. En Lucas capítulo 19 tenemos una parábola. Y dice el verso 12, Jesús les dijo, un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos o de sus hombres de confianza. Les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Por lo general, es de nuestro saber que lo que estamos leyendo es algo extraordinario, porque cuando alguien recibe dinero, creemos que es porque hizo un trabajo, que es un trabajo que fue bien pagado por el grado de dificultad o por el grado de especialización. Y entonces la persona recibió su paga. Pero este no es el caso. Es aquí cuando uno comienza a darse cuenta de la mente del Señor del reino. Estas son las perlitas, las pepitas de oro. Porque el Señor es inconfundible, es único. Él cuando hace las cosas no fue a la escuela del mundo. Él dice que recibió un reino. Él no recibió el mundo, recibió un reino. Lo que el Señor exhibe o desglosa es su manera de pensar en la tierra. Esto es impresionante porque queremos verlo a Él haciendo, pensando, usando las cosas. Si no, ¿a quién? Y si no, ¿cómo es que es atractivo el reino de Dios si no puede tocar el dinero, no puede tocar el calendario, no puede hacer negocios? Y tener a un hombre noble como Señor que no tiene un plan para nosotros, entonces meramente el reino de Dios es un caso de ser empleados y portarnos bien, pero no. El Señor Jesús les dijo, esto es lo que tienen que saber, tienen que oír, tienen que entender, porque los de su época tenían unos pensamientos hechos, pues, a base de tradiciones humanas, inclusive bajo la ocupación romana, ellos querían zafarse, etcétera. Pero quiero enfocarlos en esto. Les dijo, allí tenemos
la voz, la palabra de este varón noble, diciéndoles, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Tenemos pues allí el plan, personas, y allí estoy incluido. Soy uno de los llamados, usted es una de las llamadas. Ven, esto impresiona bastante porque ser parte del reino de Dios es algo impresionante. Como que sentimos que es mayor a nuestra vida. Nos alegramos mucho porque aquí es un grupo de 10 siervos. Entonces estoy en un grupo. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Aquí hay 10, pero son varones, son hombres de confianza. El Señor tiene una forma tan interesante de hablarle a uno o a todos. Tiene frases cortas. Cuando habla, Él reúne todos los elementos para presentar algo que se puede llamar plan. No es algo trunco, no es algo a la ligera de cómo le entendiste, hazlo como le entendiste. Vean, esta palabra, desde que estamos abriendo la escritura en Mateo 25, que lo hemos hecho, y ahora en Lucas 19, es el andar en el plan, dándonos cuenta del plan, porque una característica es que el hombre del reino se ausenta, esa es una característica. Y cuando nos reunimos, nomás vemos a la familia, a los hombres y mujeres que tienen la administración del reino y ahí está el punto de que yo quiero ver esa grandeza recibida, porque nos han delegado una confianza eterna. Entonces, tenemos a las personas, los bienes, las minas y el plan. Hagan negocio o úsenlas con este dinero. Pero lo siguiente después de la coma es lo que siempre le presto atención, porque el Señor relaciona el futuro. El Señor relaciona el horizonte delante de nosotros. El Señor no les preguntó a los siervos, ¿qué edad tienes para saber cuánto dinero te doy? Ven, voy a estar hablando acerca de cómo pienso actualmente de mí y yo me aferro a cómo me siento o cómo me veo. Pero Dios dice cosas que de seguro no se refiere a mí, ¿no? Él no les preguntó la edad, Él no les preguntó cosas que nosotros consideramos como de nuestra propia vida. Él les dijo, hagan negocios. Ven, ahí es donde, de este lado de nuestra cultura, uno que tiene oídos atentos y es típico de la cultura mexicana, dice, es que mi esposo no me deja, mi esposa no me deja, mis hijos no me dejan, la escuela no me permite, es que no puedo ahorita. Comienza uno a pensar en los no puedo o los no quiero, pero hay quienes pueden y quieren, pero no se les ocurre nada. Y eso lo quiero resolver. O sea, el Señor aplicó toda su buena gracia y voluntad porque les dijo hasta que yo vuelva. Sigo leyendo en el verso 14. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaban tras él unos representantes para que dijeran, no queremos que éste reine sobre nosotros. Noten lo siguiente, en el mundo de los seres humanos, los negocios comienzan al decir una respuesta, al declarar una palabra,
frente a una situación que es responder o ser favorable con la situación. Cuando ellos dieron el mensaje, fíjense cómo comienza, dijeran, no queremos que este reine sobre nosotros. Ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Aun cuando estés solo y dices algo y nadie te escuchó, ahí está el reino. Aun cuando piensas algo y quieres decirlo, allí está el reino. Una de las cosas que me cuido es, ¿qué digo? ¿Qué digo? Y si no hay motivo para decir algo, sigo callado. ¿Qué digo? ¿Por qué? Porque entendí que también administro con mi boca. Administro no solo estando presencialmente en un lugar o saludando, sino también con mi boca. Esas personas, por haber dicho esas palabras, allí queda pues la cosa. Por haber dicho esas palabras. Vamos a ver el resultado. Piense usted en las palabras que tiene de tiempo en tiempo, ha venido declarándolas y solamente tiene 7 campos los días de la semana. Por ejemplo, cada jueves, ¿qué viene diciendo? Hoy no voy. O otros dicen, hoy sí voy. Pero el viernes, ¿qué está diciendo? Y uno comienza a vivir en base a el día y lo que dice mi boca. Hoy no trabajo, hoy no vendo, hoy no salgo. Mejor se lo digo el lunes, ya se durmió, etcétera. Aquí hay una frase que es no queremos, no deseamos que éste reine sobre nosotros. Bueno, la historia dice que cuando ese hombre volvió, después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero. El Señor recordando todo, el dinero, el tiempo, los siervos, sus palabras, es impresionante. Wow. Dice, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno. ¿Qué negocios? Negocio es desde lo sencillo, desde lo individual, hasta lo que es ya corporativo. Desde una idea tuya y la empujas y la traes al mercado, hasta lanzarte con un plan de negocios que requiere socios. Es asombroso porque ha pasado mucho tiempo, un periodo de tiempo desconocido para nosotros, y el hombre del reino sigue pensando igual. Esas son las cosas que hay que tener bien atendidas, bien entendidas, bien calibradas. El hombre del reino sigue pensando igual. Nunca cambies tu enfoque de lo que Él te dijo, no importa que haya sido mucho tiempo atrás, el Señor sigue pensando igual. Sigue pensando igual. ¿Ven? Entonces, ¿qué negocio se había hecho cada uno? Te voy a decir aquí un panorama que es parte de nosotros, porque nos hemos nos hemos hecho esos comentarios. Por ejemplo, a los 40 años voy a poner mi negocio. Fíjense la manera de pensar. A los 50, ahora sí, a los 60, yo creo que ya me desocupé de esta vida, ya puedo. Y luego te ponen a cuidar los nietos. Entonces te ocupaste el doble. Esa manera de pensar tienes que revisarla,
revisarla, porque con el dinero se hacen negocios. Con el tiempo eh, se hacen negocios y con tu boca se hacen negocios. Se hacen asociaciones, uniones, relaciones, se hacen unidades de negocios, se ponen tiempos. Por ejemplo, si usted hace una asociación civil ante notario, le van a dar hasta 99 años, ¿verdad? De vida para esa persona moral. Ahí está un tiempo, ¿verdad? Entonces, el texto nos presenta que las ideas siempre se aterrizan en el cronos, que es el tiempo medido, y en lo cuantificable. ¿Qué haces? ¿Cuánto estás usando? Etcétera. También, ¿qué estás diciendo? Recuerden un ejemplo que me tocó a mí tomar la decisión cuando fue el punto crítico de la pandemia. No cerré el templo. No cerré el templo. Entonces, hoy medito y me doy cuenta de que las decisiones están en tu confianza, en tu mente. Y yo les decía a los que me preguntaban si iba a haber servicio, les decía, no les digan que estamos abiertos, pero no les digan que no vamos a cerrar. Tienen que venir. Tienen que venir. Así como el Señor tiene que venir, así nosotros tenemos que venir. Entonces, aquí dice, hizo cuentas, qué había hecho cada uno. Cuando llegó el primero, dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Tu dinero ha producido 10 veces más. Qué tremendo esto. Aquí tenemos un fundamento del reino. Aquí tenemos un principio del reino. Producir intereses. Multiplicar lo que se nos ha dado. Entonces, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Y vamos a ver si el Señor lo regañó, si el Señor puso una cara de enojado, si el Señor le pareció como avaricia, codicia, si el Señor se disgustó porque ese hombre tiene más, ¿no? Dice, aquel hombre dijo, bien hecho, bien hecho. Miren, aquí dice el Señor lo siguiente. Tú quieres que el Señor te diga esas palabras en cualquier otro campo de tu vida espiritual o de tu vida de fe en la tierra. Señor, dime que hice bien, pero a lo que le has estado rehuyendo o no tiene sentido de responsabilidad es en el área del dinero. No estás pensando tú en que el Señor te diga a ti, bien hecho. Quieres que te diga en otro campo, pero no es necesario que nos diga en el área del dinero. Estamos muy equivocados. ¿Por qué queremos que nos diga en el área de la alabanza? Bien hecho, David. En el área de la profesión, bien hecho, si te salen los renders. Bien hecho en la cocina, bien hecho. Y el Señor dijo, y uno pensando, ya ves, el Señor no se fija en el dinero, ¿no? Es allí donde va a decirnos, bien hecho. Y no lo tomamos en cuenta. Bien hecho, cuidaste a los nietos. Bien hecho, fuiste a la escuela. Bien hecho, sacaste puros dieces, notas altas. Ya ves que el Señor no dice en el área del dinero,
Entonces, ¿qué está diciendo la parábola? Es en el área del dinero. Bien hecho, es ahí donde el Espíritu Santo quiere traer la conciencia, que es el conocimiento en lo profundo de Dios, que es cuando pasamos de la letra al mensaje y es palabra viviente a nuestro interior. Eh, Bien hecho, ahorita que te entrevisté, vi que te vestiste con la filipina de chef, me hiciste unos huevitos, bien hecho, qué bien, qué bárbaro. No, él no habla de huevitos, él habla de bien hecho con el dinero, con el dinero, con el dinero. Y por eso es que la buena doctrina es atacada por, por los malos siervos, diciendo que el pastor fulano predica del dinero y en Perdón y Amistad el pastor Saúl predica. Es que si no nos predican la parábola con clase, con todo su espíritu, le andamos sacando la vuelta a las cosas. Queremos que el Señor nos diga, bien hecho, traes un buen perfume, bien hecho, ya, ya te estás alimentando bien, bien hecho. El Señor se va directo a algo, bien hecho. Hiciste negocios. Hiciste negocios, dice, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. 10 ciudades. Es decir, es a través de esos hombres fieles que el Señor va penetrando en los territorios y va gobernando ciudades por medio de sus fieles. ¿Ven? Es por medio de nosotros los fieles que el Señor entra o penetra en los territorios. Municipio fulano, esta entidad federativa sutana, pero ¿cómo entra? Allí hay un fiel, allí hay un fiel. Aquí hago una crítica. Varias jovencitas y jovencitos están ya en su universidad, en este nuevo ciclo escolar, y no les van a enseñar las parábolas en la universidad, no les van a enseñar las parábolas. Usted tiene que venir a reunirse en el templo y usted tiene que ir a la universidad, porque esto es muy interesante y es de responsabilidad con este varón del reino. Aleluya. Amén. No hay ninguna materia que se llame el reino de Dios en la UTBB, en el CUC, en la UNIVA, en todas las buenas y las patitos. No hay ninguna materia. Esta es nuestra responsabilidad ministerial. Esto. Entonces, ¿saben que lo que estamos leyendo va a ocurrir exactamente como lo estamos leyendo? Entonces, dice, vas a gobernar, vas a gobernar, vas a gobernar, vas a gobernar 10 ciudades. 10 ciudades. Tú eres mi fiel, que me vas a añadir 10 ciudades a mi reino en la tierra y tú vas a ser el gobernador, como lo fue José en Egipto. ¿Ven? El Señor ya sabe que Él se mueve por ciclos, patrones, que es un estudio a lo largo de toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es cíclico. Aleluya. De hecho, nuestras reuniones tienen que ser de la calidad de los fieles.
porque tenemos mucha responsabilidad al tener los bienes del reino. Debe ser una reunión de fieles, porque el Señor nos va platicando desde la parábola en Mateo 25, dice, 10 vírgenes, pero 5 estaban con su lámpara descuidada. Cuida a los que se están descuidando, sácalos del círculo vicioso de no hacer caso, sácalos del círculo vicioso de no entender, llévalos a, a lo verdadero. Seguimos leyendo, versículo 18, dice, otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Yo le lanzo un desafío que desde hace pocos días lo concreté, lo vi en mi imaginación. Surgió una pregunta. Quiero hacer una lista de aquellos ministros de la palabra que los tengo a la mano, estoy relacionado con ellos y quiero preguntarles cuántos templos han construido. ¿Cuántos templos han construido? Uno dice, pastor, ¿por qué esa pregunta? Imagínense, hermano Sergio Rangel, estar ante la gloria del trono de Dios y usted pasa y decir, hijo, ¿cuántos templos me edificaste? ¿Qué? Señor, ¿no me estás confundiendo? No, hijo. Y surgió esa inquietud. Y si me preguntan a mí, ¿cuántos templos edifiqué durante mi pastorado? Ahí es donde el Señor quiere que absorbamos bien su palabra, porque creemos que el Señor no hace preguntas y creemos que el Señor anda despistado y que le hablan 2, 3 personas a la vez y no, hermanos, todo es serio, todo es con toda la atención del Señor. Y entonces le pregunté a mi hermano Salomón, ¿cuántos templos edificó el obispo Saúl? De seguro ya le han de haber preguntado. 6 templos. Oiga, esa es una marca muy alta de pasarla yo. Y ¿cuántos templos ha edificado el pastor Alfredo Linares? 20 templos en Cuba. Wow. Señor, yo quiero edificarte. Yo quiero edificarte templos. ¿Ve? No estamos pensando en esa cuestión. ¿Cuántos templos edificó fulano, sutanito? Ve, lo que hace la escritura es recoger cosas en las cuales no estamos atentos, no estamos pensando siquiera. Y eso es un llamado de atención. ¿A quién le importa decir yo construyo? Si no soy desarrollador, no soy ingeniero. ¿Cuántos templos va a construir Pedro Aquino, el arquitecto? ¿Cuántos templos va a construir el pastor Benjamín? ¿Cuántos templos va a construir el pastor Gustavo Paulín? Y si el Señor nos pregunta eso, ¿te acuerdas cuando te preparaste para el examen de admisión y hasta te dan una guía y te dicen, esto va a venir en el examen? Y, y te desvelas y no duermes esa noche anterior. ¿Cómo estuvo? Papá. Pero el Señor quiere que aprovechemos bien su reino, su reino, su reino. Aleluya. Entonces,
Otro más, versículo 18, llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también a este le dijo, tú vas a gobernar 5 ciudades. Ven, ahí tenemos una regla. El que presentó 10 veces más, le dieron el gobierno de 10 ciudades. El que presentó 5 veces más, o 5x, le dieron 5 ciudades. Aleluya. La administración, la autoridad, el dominio territorial que queda añadido al reino de Dios, y hay un gobernador. Es un fiel, es un fiel. Aleluya. Tenemos que pensar así como los fieles. Ese es el punto de la parábola. Tenemos que pensar como los fieles. Tenemos que vivir la fidelidad a toda coste o costa, porque es redituable la fidelidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice, llegó otro más y le dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo. El enemigo que va en contra de la unción de ser fiel y en contra de la prosperidad es el miedo, ese es el enemigo. No es que donde hay dinero hay miedo, no hacemos conjeturas simples, no. Es que donde no hay una mente renovada, donde no hay espíritu de poder, de amor y de mente renovada, allí hay espíritu de temor, de cobardía y de miedo. Y eso te hace pensar, imaginar contrariamente a tu deber o a tu responsabilidad. Pues tuve miedo de ti porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Esto es una falsa perspectiva o falsa idea acerca del reino. Entonces aquel hombre le dijo, mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Es decir, había la factibilidad o la opción de abrir una cuenta y poner ahí el dinero a plazo con intereses. Ven, lo que está diciendo el Señor con esa declaración, debiste haber, es que en la gracia del Señor tenemos su Espíritu Santo, que es el correcto espíritu, es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que nos dice qué hacer, nos dice qué hacer. Entonces, esa es una idea que marca una dirección. Haz esto. Ese banco estaba allí al alcance, estaba a la vista, estaba en la comunidad donde ellos vivían. Y le dijo el Señor, a mi regreso lo habría recibido con los intereses. Y marca esa palabra, intereses. Esa palabra es grande. Yo he hecho intentos de explicarla a mi esposa, tratarla de escucharme a mí mismo. Y estoy investigando porque el Señor
aquí nos dice, a ver, ¿cuál es el interés que tienes por andar haciendo lo que estás haciendo? Y si no le sé decir el interés, no estoy produciendo intereses. ¿Por qué escribir un libro? ¿Cuál es el interés? No, pues no sé. Entonces me estoy dando cuenta que cuando el Señor busca intereses, es algo que tenemos al alcance en nuestra vida espiritual. A ver, ¿y por qué hiciste esto? ¿Cuál es el interés de eso? No, pues no más. No le llegamos al interés. No le llegamos al interés en asunto de poder tenerlo declarado, escrito como enfoque, sino nomás hacemos las cosas como actividad a nivel de responsabilidad, pudiera ser, pero no llegamos a la declaración del interés. ¿Cuál es el interés? Lleve usted su dinero a Banco Azteca, por ejemplo, ponga en inversión su capital a 28 días, pero no pregunte por el interés, no pregunte. No, por el interés es por lo cual aperturamos una inversión. Es decir, si tenemos la hacienda del reino, los bienes del reino, ya debemos estar pensando en los intereses. ¿Por qué vamos a las misiones? ¿Por qué me congrego los jueves? ¿Por qué aquí? ¿Por qué traigo mi cuaderno? ¿Para qué? ¿Cuál es el interés? Y tenemos que abundar en eso, porque el Señor le exigió, eso es exigir, le reclamó los intereses. Vean esto, es hasta que un banquero nos explica eh, el funcionamiento de la banca comercial, nos damos cuenta de que una cosa es hablar de las monedas que fueron el capital inicial y otra cosa es hablar de los intereses que produjo el capital semilla. Entonces el Señor no preguntó por las monedas, preguntó por los intereses. A ver, estás viviendo aquí, estás construyendo acá, ¿cuáles son los intereses? No, pues no he pensado. A ver, esa es la gran palabra. Esa es la gran palabra que cuando falta el interés, soy una persona infiel, infiel. He, he- he tomado decisiones fuertes, por ejemplo, a Pastor Ana, hace algunos años, ella pastoreaba en Denver, ella y su esposo, Pastor Arturo, y se movieron a Dallas. Y ahí estaban con el doctor Mike Murdock. Y comenzamos pues a estar interesados. Uno siempre debe tener los intereses a la vista. El ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Y yo le dije a Pastor Ana, usted se va a estar con ese hombre de Dios hasta su último día. Ese es nuestro interés. Ven, eh, hasta que nuestro interés soporte todo, ahí nos damos cuenta de que hubo interés, hay interés. Son decisiones. Hubo quienes querían que cambiara de opinión, pero no. Tenía delante de mí un interés. Ese es el interés. Ese es el interés.
Entonces, son decisiones que al final, digo, muy bonitas. Te da gusto ser parte de grandes decisiones que te competen a ti. Y dije, lo volvería a hacer, claro, porque el interés ya lo conozco. Amén. Es decir, el interés de ser fiel es muy marcado, muy marcado, muy marcado, no muy ah, difuso, así que no se puede decir algo en concreto de la persona, no, el interés de ser fiel es muy marcado, amén. Entonces el Señor reacciona y dijo entonces a los que estaban presentes, quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Quítenle el dinero a este siervo, ¿verdad? Porque da coraje ver a un infiel, a alguien que no acató las leyes del reino. Y entonces dice, dénselo al que ganó 10 veces más. Tuvo una añadidura inmediatamente, sin siquiera ser parte de la plática, nomás dénselo a él, dénselo a él. El Señor está, les digo algo, hoy en día sigue siendo tal y cual como Él se platicó, se mostró en medio de los siervos. Sigue siendo un Señor que busca los intereses. Amén. Y los intereses toman tiempo para que surjan, para que sean crecientes, inversiones crecientes. Amén. Todo debe saberse el interés de ello. Y dice, quítenle el dinero. Quítenle el dinero. El Señor va a decir eso. Pero piénsalo, quítenle el dinero. Si los dos primeros siervos vienen diciendo, gané dinero, se multiplicó el dinero, fueron 10 veces más. Entonces el Señor da, premia, recompensa. Allí lo que el Señor está haciendo es, al siervo que ganó 10 veces más, premió la fidelidad. La fidelidad siempre será premiada, recompensada. Aleluya. Dice, y en cuanto, vamos a ver el 25, pero ellos objetaron, allí está la mente de los que hicieron sus negocios o de los que saben el movimiento del dinero en el comercio. Dice, Señor, ese ya tiene mucho dinero. Ay, decirle eso al Señor, que fulano tiene mucho dinero. ¿Cuánto dinero quieres tener? ¿Y cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto dinero quieres tener? Decirle al Señor que fulano tiene mucho dinero, ¿cuánto es mucho? No. Ese ya tiene mucho dinero, ¿cuánto es mucho? Entonces se puso tensa allí la situación, tensa la situación. Y aquel hombre dijo, pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quita. Súbele también. Dice, súbele café, por favor. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos
y háganle lo mismo que David le hizo a Goliat. Córtenle la cabeza. Esto me dice, con el caso de quitarle el dinero al tercer siervo y decapitar a aquellos contrarios, me dice, el Señor ya tiene todo pensado, todo imaginado. El Señor ya tiene todo planeado. No lo toma por sorpresa nada de lo que se haga en la tierra. No lo toma por sorpresa nada de lo que surja en el tiempo. Nunca el Señor dijo, ay, 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 pues no sé qué hacer. A ver, chicos, ¿qué castigo le damos al siervo malo? No, lo primero es quitarle el dinero. No hagas una oración de eso, Señor, no me quites el dinero, Señor, no me quites el dinero. No hagas una oración de eso. No tomemos así las porciones. Es, Señor, gracias porque con lo que recibí de tu mano, tengo todo el tiempo para producir el interés y saber cuál interés estoy buscando. Amén. Les voy a dar ejemplos de interés. Déjenme ver. Donde dice, ayúdame con esto, donde dice, la iglesia que está en su casa. Pastor, denos ejemplos, es que, ¿a dónde nos va a mandar? ¿A BBVA? ¿A Banorte? No. El Espíritu Santo en nosotros es quien lleva el mostrarnos o la revelación del reino para presentarla a nosotros y nosotros verla. Un ejemplo de interés. ¿Cuál interés es uno de los más preciosos? Te lo voy a mostrar. Vamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Aleluya. Verso 3. ¿Hay otro? Ok. Perdón, primera carta a los Corintios 16:9. Los teólogos optaron por este texto mejor. Primera carta a los Corintios 16:9. Aleluya. Tenemos aquí los teólogos. Amén. Que produzcan. Sí, que piensen. Primera carta a los Corintios 16:19 dice, reciban los saludos de las iglesias de Asia, también de Aquila y Priscila y de la iglesia o congregación que está reuniéndose en su casa. Ahí hay un interés. Cuando Priscila y Aquila quedaron establecidos en un lugar después de andar en recorridos con el apóstol Pablo, ellos comenzaron a buscar el interés. ¿Y sabes? Ellos abrieron o dispusieron su casa para que allí se reúna la iglesia. Ese es un interés. No todos manejan ese interés, pero ese es uno de los intereses más preciosos que uno puede producir para el Señor. Señor, yo como Priscila y Aquila sí abrí mi casa y en mi casa se reunió la iglesia por tantos años. El obispo Saúl y mamá Raquel tuvieron este interés, lo produjeron y lo presentaron. Yo lo tengo, yo lo tengo. O sea, tú vas encontrando la riqueza en la palabra y dices, aquí hay un interés, aquí hay un interés. También tengo el interés de edificar
templos, edificar templos etcétera. ¿Cuáles intereses tienes tú? Priscila y Aquila, cuando se presentaron delante del Señor, le dijeron al Señor, Señor, en mi casa se congregó el cuerpo de Cristo localmente. Y ahí hay un interés. Ahí hay un interés. ¿Ven? ¿Ven? No, pastor, es que, bueno, te estoy dando un ejemplo. Y así está enriquecida la palabra por intereses que tú puedes seguir. Que tú puedes seguir. Y hay muchos otros. Muchos otros. ¿Quieres ver más? Ve a Mateo 25. San Mateo capítulo 25. Aleluya. Versículo 34. Dice, y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino. Ya de inmediato ya hay intereses aquí, que el Señor va a declarar, preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. Ahí hay un interés. Y me disteis de comer ustedes. Allí un interés ganado. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Están los intereses para que tú digas, más este, me voy a aventar unos 10 años con este, otros 5 años acá, y tienes un menú donde abra la Biblia, hay intereses, hay unos intereses muy particulares, como abrir tu casa para el Evangelio. No, pastor, es que tengo el perro, el gato, el caballo y... Está bien, no, es que yo te decía porque Priscila y Aquila sí la abrieron. Ah, bueno. No, pastor, yo mejor voy a las cárceles. Qué bueno, qué bueno. Vamos a las cárceles. Vamos a las misiones. Qué bueno, porque el Señor nos pide que produzcamos intereses. Intereses. Amén. Aleluya. Vamos pues a ponernos de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos pues a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Mm. Gloria a Dios por siempre. Amén. Vamos a hacer una oración y todos lo que estemos dentro, vamos a tomar lo que está en el Espíritu de Dios, porque el Señor hoy nos da un punto de apoyo. Padre, tú nos das hoy un fundamento, un punto de apoyo para avanzar. Llámese despertar, ver con claridad, entender, llámese avivamiento, así hablamos de esto que tu palabra, cual llama, flama ardiente, sentimos en nuestro interior. Señor, es grande tu intención cuando dices, quiero intereses del dinero,
quiero intereses de lo que te di. Que tu Espíritu Santo nos haya intensificado esa palabra, esa expresión para producir los intereses, Señor, porque el tiempo corre, el tiempo no se detiene, continúa, los días de sol, los días de luna. Y tú, Señor, vas a hacer cuentas. Yo alzo mi voz y mi mano para presentarte a este pueblo. Aquí hay una riqueza, Señor. Aquí hay Priscilas y Aquilas. Aquí hay Epafroditos. Aquí hay Bernabés. Aquí hay Evodias, Síntiques. Señor, aquí hay administradores, siervos y siervas de tu confianza. Y tú tienes ya el plan, ponerlos en un lugar, darles autoridad, Señor, y ellos van a responder favorablemente. En esta edad, en esta hora, Señor, porque ellos pueden vivir hasta 120 años y aún queda mucho por vivir. Señor, gracias por las parábolas que nos simbran, Señor, y que todos tomemos, Señor, nuestra cuenta, como tú le dijiste, nuestra cuenta para allí poner a trabajar y producir intereses. Gracias por la revelación y que esta revelación sea mostrada aún más al detalle por tu Santo Espíritu en nosotros, en el nombre de Jesús. Y decimos amén.